con esta computadora. Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Noches para Joaquín, que está pasando por 2 horas su hora normal de sueño, digamos, así que yo creo que va a tener problemas mañana para levantarse. Bueno, este webinar surge por una presentación que vi de Joaquín, que lo encontré muy interesante, bueno, como todas sus presentaciones, sobre alteraciones y básicamente las opacificaciones que se están observando en los lentes intraoculares. Y eso se suma a una serie de patologías y de cosas que están apareciendo con el tiempo, ¿te fijas? Porque, claro, ya está más o menos solucionado, todavía le falta el hecho de tener que operar de catarata a muchos pacientes que están operados de cirugía refractiva, que eso va a ir siendo cada vez más frecuente, ya están prácticamente, yo diría que un porcentaje importante de los pacientes que uno opera de catarata tienen refractivas previas. Y ahora va a ocurrir también este tipo de cosas por la variedad de lentes y la variedad de tecnología que estamos, digamos, incorporando a nuestra práctica. Y esa tecnología en general se sigue por tiempos que durante mucho rato se consideraron razonables, pero que ahora nos estamos dando cuenta que de repente se quedan cortos porque hay algunas alteraciones que aparecen mucho tiempo después, como por ejemplo estas opacificaciones lenticulares o las disminuciones del recuento de células endoteliales que aparecen 6 años después de puestos los lentes. Entonces, nunca se termina de aprender. Yo creo que eso es un problema. Es un problema porque tampoco nos podemos atrasar y estar 20 años esperando desarrollar una tecnología porque nunca vamos a finalmente utilizar ninguna, porque para estar absolutamente seguro tiene que pasar una vida entera. Así que nada, pues la idea es aprovechar esto, hacer una revisión sobre el tema, que yo creo que es un tema súper interesante, y como les digo, vamos a estar cada vez más expuestos debido al aumento de la oferta que tenemos de lentes intraoculares específicamente. Y la idea es revisar primero qué es lo que se sabe, digamos, en cuanto a la evidencia, qué es lo que ocurre, por qué ocurre la opacificación, en quiénes sospecharla, y después dar algunos tips muy generales sobre algunas precauciones que hay que tener en este tipo de cirugías secundarias, que son distintas a las cirugías primarias, y finalmente algunas técnicas quirúrgicas para la solución del problema cuando se presenta, y finalmente, varias veces finalmente, ¿qué pasa cuando ya nos queda la escoba? Y eso es lo que va a haber al final, digamos, Gerardo. Entonces vamos a partir con, con Joaquín, que nos va a hacer una actualización sobre la opacificación de los lentes intraoculares en general y nos va a deleitar diciendo y mostrándonos qué es lo que dice la evidencia. Así que Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Yo sé que es complejo, pero bien. Gracias. Nada, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartiros la pantalla. Yo creo que precisamente este tema daba el juego, ¿no? de poder hacer el mix de mezclar evidencia con casos quirúrgicos, ¿no? Allá en el Cono Sur, yo sabéis que estoy bastante abducido con el nivel quirúrgico que tenéis, pues la gran mayoría de cirujanos. Cuando he descubierto en las expediciones con la Fundación Elena Barraquer, pues me he quedado, hablando en plata, flipado de cómo operáis y de cómo manejáis. Entonces, el mix de poder mezclar evidencia con los casos clínicos que habitualmente veo tanto en vivo como en las cirugías enlatadas que veo en Faco Extrema, me parece bastante brutal en lo que podemos aprender, ¿no? Y este es un tema que se prestaba mucho a ello. Entonces, me hacía mucha ilusión, Jota, cuando me invitaste. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gerardo y a la familia de Faco Extrema. Entonces la cuestión sería ver qué es lo que nos dice la evidencia acerca de las lentes intraoculares. Esto ya sabéis que siempre me gusta ponerlo para que sepáis cuáles pueden ser los conflictos de interés. Creo que los debéis saber por si acaso pudieran influir mi presentación. El contenido que va a tener, pues bueno, las posibles causas que puede haber de opacificación, porque casi toda la evidencia que hay es evidencia que está basado en casos, series de casos y reportes de casos, o sea que no hay mucho nivel de evidencia. Los hallazgos de laboratorio que siempre dan bastante luz y luego las repercusiones clínicas que pueden tener los pacientes.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues depende bastante del tipo de material que nos encontremos en las lentes, ¿no? El glistening es una típica opacificación que nos vamos a encontrar en la acrílica hidrofóbica. ¿Qué son? Pues son microvacuolas que habitualmente, como veis, rondan entre 1 y 25 nanómetros, que se desarrollan cuando se coloca la lente en el entorno acuoso. Al ser hidrófoba, esa entrada de humor acuoso en los espacios que pueden existir dentro de la matriz de la lente es lo que generan esas microvacuolas. Habitualmente empiezan en el centro y se van hacia la periferia y, como ya hemos comentado, típicas de lente acrílica hidrofóbica. Y es fundamentalmente debido al bajo contenido en agua, ¿vale? Lo que sería aparentemente responsable de los glistening. Van a variar, como vamos a ver ahora, en diferentes lentes con las diferentes casas comerciales, y es interesante porque achacar glistening a todas las acrílicas hidrófobas pues no es justo, como vais a poder ver ahora. En la mayoría de los casos, en principio el glistening puede ser leve, o por lo menos lo que he reportado en literatura, y no afectaría a la calidad visual, no requiriendo explante. Posteriormente vamos a ver un poco más este tema. ¿Con qué estaría asociada? Esto lo vais viendo repetidamente, con la posible ruptura de la barrera hematoacuosa. O sea que vamos a tener mayor severidad en pacientes diabéticos y en ojos con glaucoma, por ejemplo, aparte de otros aspectos. Y es un tema que vais a ver bastante repetido en todos los tipos de opacidades. O sea, cuando hay ruptura de barrera hematoacuosa puede aumentar. También las variaciones de temperatura y el empaquetado puede afectar, y obviamente se esperaría que hubiera más glistening en lentes más gruesas, o sea, con lentes de alta potencia. Fijaros qué paper más chulo, donde se simulan en el laboratorio las diferentes glistening que pueden aparecer en las diferentes lentes. Fijaros pues que aun siendo toda acrílica hidrófoba, pero hay gran variación. Como estáis viendo, hay casas, esta y esta en concreto, pues tienen bastante más microvacuolas que otras lentes de diferentes otros proveedores. Existen también los nanoglistening superficiales. Son glistening más pequeñitos, ¿vale? En tamaño, y estarían más superficiales en la óptica de la lente. Afectarían menos a la función visual y sería más una sensación de inestabilidad de la agudeza visual lo que puede reportar el paciente. Si pasamos ya a lente hidrófila, lo que fundamentalmente nos encontramos son las calcificaciones, ¿vale? La precipitación de calcio o fosfato dentro o sobre las lentes de PMMA silicona y también la hidrofílica, que son las que habitualmente pues, más se ponen, porque PMMA y silicona quizás no implantamos ya tanto. Y fijaros, lo más interesante es que se ha visto en este paper del 2011 que el crecimiento de esos cristales de calcio y fosfato ocurren dentro de la lente y van migrando hacia la superficie. Es una cuestión bastante curiosa, ¿no? Cómo esto puede ocurrir. Aunque el mecanismo patológico de la calcificación no está suficientemente claro, lo que sí está claro es que empiezan a presentarse más allá de los 6 meses de cuando se han implantado las lentes, y son calcificaciones que son irreversibles, con lo cual requieren el explante de la lente. Como dato curioso, es importante este reporte. Está viendo muchas revistas como comentarios, muchas revistas, por ejemplo, American Journal of Ophthalmology, JCRS, que han abierto un apartado de Key Report. Y nos viene muy bien para ver cosas como esta. Fijaros, si vemos lámpara de hendidura, esta imagen y esta otra, pues nos puede dar la sensación de una lente opacificada. Pero hay que tener, en fin, indagar un poco más y se podrá diferenciar entre una opacificación y con esta imagen de Scheinflug o de OCT, diferenciarla, por ejemplo, de un síndrome de distensión de saco capsular, que el tratamiento obviamente es totalmente diferente. Sería una casulotomía posterior y vitrectomía parplana. Fijaros cómo solucionamos esa aparente opacificación, ¿vale? Lo que hablábamos antes, la relación con la calidad óptica. Fijaros la diferencia entre una lente control, una con opacificación homogénea y otra más localizada. ¿Qué es lo que nos encontramos con la homogénea? Pues como veis aquí, no afectaría tanto la MTF, o sea, la calidad óptica. La localizada sí, ¡buah!, se cae totalmente. Obviamente por aquí es muy difícil que atraviese la luz, ¿vale? Lo que sí ocurre con la homogénea es que el glare va a estar más acentuado, va a tener más dispersión. Por ejemplo, en los términos de Straight Light Parameter, el homogéneo sí lo tiene mucho más alto, el localizado más bajo, pero obviamente porque por aquí no pasa la luz, ¿vale? O sea que afectaría más a la calidad óptica, la opacificación localizada, y la homogénea nos daría más dispersión y pudiera, en situaciones de baja sensibilidad al contraste, caer obviamente la agudeza visual y luego dar ese glare, ¿no? También.
Cuando nos encontramos con opacificaciones agudas en las lentes, habitualmente lo que está relacionado es algún problema intraoperatorio, ¿vale? Pues fluctuaciones de la temperatura, como vamos a ver ahora, cristalizaciones en la superficie de la lente, que también la vamos a ver, ¿vale? Contaminaciones, defectos de fabricación, que suelen ocurrir en la hidrofílica, pero también puede ocurrir decoloraciones, ¿vale? Aparte de opacificaciones que pueden ocurrir debido a entrada de povidona iodada o esa ruptura de barrera hematoacuosa en diferentes procedimientos quirúrgicos secundarios que podemos ver. Incluso también la inflamación, y se han dado algunos casos también de los mismos ungüentos, cuando se ponen en el postoperatorio y pueden entrar en cámara anterior. Este paper lo publicamos en nuestro grupo en el 2020, fue una revisión sistemática de las potenciales causas de opacificación de lentes intraoculares. Y el resumen vendría a ser que para que os quedéis, especialmente están reportadas con la lente hidrofílica acrílica, ¿vale? Ocurren en dos áreas fundamentales. En reintervenciones quirúrgicas de SAEC, DSEC y vitrectomía palplana. La cuestión sería ver si es más bien por ruptura de barrera hematoacuosa o pudiera tener alguna relación, porque fijaros cómo de SAEC y vitrectomía se utilizan gases, ese contacto con la lente quizás pudiera provocar esa calcificación. Hay una asociación, pero habría que ver la causalidad. Y también con esa ruptura de barrera hematoacuosa, ¿no? Diabetes mellitus, glaucoma, que es lo que hemos estado hablando antes y que se repite, ¿no? Existen opacidades transitorias a veces durante la cirugía, o sea, opacidades que las ves y luego desaparecen. Cuando ocurren en lentes hidrofílicas, como estáis viendo aquí, ocurre inmediatamente después de la cirugía y es por fluctuaciones de la temperatura de la lente, de estar de frío a temperatura corporal cuando la implanta. Y lo que ocurre es que con el paso del tiempo decrece esa opacidad, lo vamos a ver después. Sin embargo, cuando ocurre en la hidrofóbica, es que ocurre mucho menos frecuente. Estos autores que reportaron esa situación prefirieron explantarla, aunque luego sí es cierto que cuando la explantaron esas lentes volvieron a la transparencia. O sea que hay ahí la duda de si hubiera que explantarla o no cuando ocurre esto en lente hidrofóbica. Fijaros, esto es lo que hicieron en el 2021 el grupo de daneses, ¿no? Que lo simularon este tema con lentes hidrofílicas, ¿no? Esos polímeros hidrofílicos con choque térmico la sumergieron en agua durante 5 horas a 5 grados y luego la calentaron a 36. Pues fijaros el tiempo que iba pasando, 30 minutos, 60, 90, 120, hasta que casi se colocaron transparentes, pues pasaron cerca de 3 horas. Comúnmente, como hemos comentado en este review, en esta Systematic Review del 2022, también ha ocurrido esa opacidad transitoria en lente hidrofóbica en 2 casos. Bueno, fijaros, esto seguro que os suena a alguno, ¿no? La cristalización en la superficie de la lente, esa especie de rayadura que a veces aparece en la lente, ¿vale? Esos cristales son depósitos cristalinos, ¿vale? Y pueden permanecer muchísimo tiempo ahí en la lente, incluso hasta 6 meses. Ocurre más severamente con lentes de silicona y suele estar asociado cuando no utilizamos el inyector adecuado, el recomendado por el fabricante, incluso a lo mejor cuando también utilizamos otro tipo de viscoelástico que no es el recomendado por el fabricante. Fijaros, otro reporte del 2022, cuando el grupo de CEN tiene estos 3 casos reportados, con M+, estáis viendo la cristalización, esos arañazos que estáis viendo ahí. En el primer caso pasó de ver una visión de 20/40 a 20/25 después de un año, o sea que desaparecen esas cristalizaciones. En este caso, a los 12 meses desaparecieron también, pero ya en el tercero dijeron esto, mira, vamos a explantarlo porque 12 meses no estamos como para esperar. Y si es cierto, fijaros, esta epidemia que hemos tenido de M+, luego lo veremos, el resto de compañeros van a poner su experiencia en el explante, de algo que todos tenemos en nuestro jardín de complicaciones, alguna M+ en este sentido. Se han reportado también opacificaciones de lentes por el tema del cambio de la técnica de pulido en algún tipo de lente. Y fijaros cuando entramos ya también de lleno en reintervenciones quirúrgicas. Esto puede ser un factor de riesgo, sobre todo con la hidrofílica, están reportados, ¿vale? En el 2022 está reportada esa opacificación que estáis viendo aquí cuando hay inyecciones de anti-VEG.
Estamos viendo también, suelen ser lentes hidrofílicas, como estáis viendo, ¿vale? Esta es la Reiner 620H, esas microdeformaciones con desarrollo en esa cavidad de la matriz. Esto es con esta lente, cuando es suturada a esclera, puede haber esa ruptura de barrera hematoacuosa. Y fijaros cómo también la morfología de las opacidades puede cambiar en función de los materiales. Esto de PMMA, vamos a tener estos depósitos en copo de nieve que van del centro hacia la periferia. Con la silicona podemos encontrarnos reportados también calcificaciones en la superficie posterior en pacientes con hialosis asteroide. Ahora os voy a contar un tema interesante para esta lente. Y sí es cierto que nos encontramos esa calcificación difusa en la acrílica hidrofílica, no solamente de la lente, sino de los ácidos. De nuevo, esa ruptura de barrera hematoacuosa con inyecciones de anti-VEX, como estáis viendo, no solamente algún tipo de lente, sino suele ser repetido, en este caso es la Reiner Superflex, ¿vale? También hidrofílica. Y fijaros este dato tan interesante, esta opacificación en oleada, ¿no? Que va de fuera a adentro y como cubre totalmente. Esto es una lente que va capturada en la resin, ¿no? La famosa técnica de lensing the back. Como en la cápsula posterior no cubre la superficie posterior, aparentemente hipotetizan los autores que ese reflujo de humor acuoso a la parte posterior pudiera generar esa opacidad en estos casos. Fijaros lo que os comenté, ¿no? Esa opacidad a veces que puede encontrar con lentes de silicona, que ahí vemos ya bastantes pocas, pero bueno, asociada a la hialosis asteroide, esa opacidad superficial posterior. En pacientes, estos autores, en el 2019, Lee proponían que en pacientes que no son subsidiarios de reintervenir para un explante, pues que son muy mayores o tienen estado general comprometido, fijaros, ellos proponen hacer una capsulotomía YAG y bueno, queda no mal del todo, ¿vale? Con unos resultados pues que al menos si compara el pre y el post, pues parece que pudieran mejorar, ¿no? Incluso el TAS, incluso pacientes con TAS, fijaros, como en los dos casos con TECNIS ZCB00, nos encontrábamos que había opacidades que iban de la periferia a la central, en los dos casos iguales. En el primer caso reportado desaparecían a los 2 meses, a las 9 semanas, ¿vale? Y este posterior desaparecía a las 4 semanas. La decoloración, también otro aspecto que está reportado, secundaria a colorante intracamerular, ocurre fundamentalmente en lente hidrofílica, no ocurre con la otra, ¿vale? Con el PMMA silicona hidrofóbica, solamente en la hidrofílica, y a mayor hidrofilia que ocurre más, y el cambio de color más marcado que ocurre es con la fluoreceína, ocurre menos con el tripán, ¿vale? Cuando entra accidentalmente. Incluso también puede haber decoloración, como estáis aquí viendo, reportado en el 2015 por FUN, con una inyección de RTPA, el activador tisular del plaminógeno no recombinante. Como mensaje para llevar a casa, lo que hemos visto, bueno, los mecanismos exactos siguen sin estar claros porque son reportes de casos, solamente no encontramos asociaciones, no causalidades. El material hidrofílico, el que estamos viendo que tiene más riesgo, pero el hidrofóbico puede presentar diferentes niveles de glisterin que quizá afecte menos al rendimiento visual, pero sí a la calidad visual. Y el riesgo puede estar en los procedimientos repetidos, los secundarios que provocan una respuesta inflamatoria y probablemente esa ruptura de la barrera hematoacuosa que hemos hablado. Y desde luego seguir siempre las recomendaciones del fabricante a la hora de los inyectores para implantar y los viscoelásticos a utilizar. Y eso es un poco lo que os quería comentar. Excelente, Joaquín, como siempre. JJ, tenés que desmutearte. Excelente presentación. Yo había tenido el placer de verla y realmente está muy, muy bien desarrollado. Yo tenía una pregunta, no una pregunta, sino que como un comentario. Uno podría tender a pensar que estas opacificaciones tendrían algo que ver con soluciones de continuidad a los lentes. Uno siempre tiene como el susto, no sé, de hacerle agujeros a los lentes y pasarle cosas a través, porque eventualmente en el futuro podrían cambiar. Pero uno tiene la experiencia de la capsulotomía con Jack, en que en general así No pasa bolsan nada. los lentes y no les pasa nada, digamos, los pacientes siguen viendo más o menos bien. Sí. Entonces, yo creo que, como dices tú, la respuesta va por otro lado, digamos.
Perdón, yo quisiera hacer una pregunta, Joaquín. Yo tenía probablemente un mal concepto de que cuando se empezó a hablar de glicerins, siempre se hablaba de hidrofóbicas, no de hidrofílicas. Eso para mí es un cambio de una paradójica, porque siempre se criticó mucho el glicerin del hidrofóbico, el Acrisof IQ, que era, digamos, el que más se pacificaba en esa época. Y es cierto lo que dijiste, yo vi algunos glicerins, pero nunca tuve que intercambiar, a pesar de que en el hospital donde yo trabajo se implantaban cientos de lentes IQ, ¿sí? Entonces, este cambio a las hidrofílicas para mí es un cambio como reciente, no sé si no se conocía, no se había identificado, o qué piensan los panelistas. Bueno, lo que he estado presentando, Lupe, es que los glistenin sí son característicos de los acrílicos hidrofóbicos, ¿vale? Glistenin y microglistenin superficiales. Y la hidrofílica serían ya más bien calcificaciones y cristalizaciones, que es lo que hemos estado viendo. Los cristalizaciones serían esos arañazos que hemos estado viendo. Y también las decoloraciones. ¿Vale? ¿Alguno tuvo que sacar alguna de las hidrofóbicas que tuvieron glisterin? Yo saqué 2. Yo no tuve Nada. que sacar ninguna. No. ¿Vos, Pato? Ni aún la que tenías Pasa que no las queremos sacar por las complejidades, porque bueno, pero ven mal. Pero pierden calidad, pierden sensibilidad de contraste y pierden... Muchísimo. Algunas perdieron hasta 2 líneas de visión. Yo tengo a mi señora que tiene un Acrisof en un ojo con un nanoglicenin no superficial en el centro. Ya lo voy a mostrar a la foto. Y ella ya no conduce de noche, pero no se anima a operarse. Yo creo que los lentes Acrisof, aparte del glicenin pequeño de las vacuolitas, y tengo fotografiados cientos, tienen severas opacidades de distinto tipo. Glicenin clásicos, nanoglicenin superficiales y una especie de glicenin profundo, nanoglicenin, que tiene el aspecto de una catarata brunescente nuclear. Tengo muchos casos y les voy a mostrar de pasadita un par de fotos en mi presentación. Joaquín, Y sí afectan la visión de contraste. tengo una pregunta, Joaquín. ¿Tenemos alguna dimensión real o alguna publicación de la dimensión del problema? Digamos, ¿estamos hablando de algo marginal? O me imagino igual que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasó con Oculentis, pero ¿tenemos algún reporte de qué porcentaje se hace de intercambios o pacificaciones en los lentes? ¿Hay de eso? Esto es una muy buena pregunta. Comentando lo anterior, sí es cierto que efectivamente hay variaciones de glistenin lo que puede afectar a la visión. Estáis viendo como había 2 casas en lo que os he presentado que tienen una producción de glistenin mucho más grande, pero sí es cierto que cuando comparas las opacificaciones de hidrofílica e hidrofóbica, digamos que da más pereza el explantar una hidrofóbica. Yo no tengo ningún conflicto de interés con las casas que están afectadas por estos glistenin. Sí es cierto que pudieran afectar quizás menos, algo más a la MTF, pero es cierto lo que comentaba Gerardo, ¿no? 0,8 de visión quizás es un poco lo que pueden bajar. Las opacificaciones de las calcificaciones de la M+, por ejemplo, wow, nada. se desploman a 0,4 y menos. O sea, que no queda más remedio. Visión Claro. bultos, Joaquín. Claro, efectivamente. Con respecto a lo que comentas, a tu pregunta, Luciano, ese es el gran problema que tenemos, que es que no sabemos dimensionar el problema. La única manera que podemos dimensionarlo es intraclínica. O sea, ¿qué porcentaje de lente hemos implantado de estas características y cuántas se nos? Es lo único que podemos extrapolar. Pero a mí me da la sensación de que estamos hablando de un problema muy serio, en concreto de este tipo de lente que realmente... Yo creo que hay un subregistro. Yo creo que hay un subregistro que muchas veces pasa por hasta la culpa del médico que siente porque un paciente se lo pacifica a un lente, que no tenemos que hacernos cargo, pero yo creo que muchas veces no sale, a ver, nada, muchas veces nos hacemos cargo nosotros de algo que no tendríamos que hacernos cargo nosotros. Pero bueno, es lo que toca. Una cosa, las opacidades son como las cataratas, son progresivas en el tiempo, siguen una proyección lineal o en curva. Yo veo Oculentis implantada hace
8, 9, 10 años y me aparecen ahora con las opacidades. Sí, Y van es en verdad. progresión porque no las Es quiero verdad. operar. Y las tengo que operar porque terminan viendo nada. Igual que una catarata. Ya les Sí. voy a mostrar algunos casos muy interesantes. JJ, ¿querés seguir vos? Vamos. Déjenme aquí poner el play. Está muy interesante el chat también, que realmente casi todas las marcas se han puesto opacas. Así que bueno, adelante, JJ. Yes. No, yo quería hacer solamente dos observaciones sobre el recambio de lente en las generalidades. No tengo conflicto de interés con la presentación tampoco. Tenemos que saber que estas cirugías, todas estas cirugías que son más complicadas, digamos, y cirugías en que se van a combinar procedimientos, como en este caso que es la extracción del lente por un lado, la postura del lente por el otro. Hay que acordarse que muchos de estos pacientes en el tratamiento en algún momento se plantea hacer una capsulotomía ya para mejorar la visión y muchos de esos se han hecho, tienen un mayor riesgo. Hay que acordarse también que los ojos que tienen más heridas de pacientes mayores tienen menos elasticidad. Y hay que acordarse que la conformación de las heridas y lo herméticas que sean las heridas van a depender de la presión que tengamos en el postoperatorio inmediato. En general, la contaminación que produce la endoftalmitis se produce en el postoperatorio inmediato. Tenemos que saber, fíjense ahí, que con presión de 21 o más, digamos, la herida se cierra completamente. En cambio, cuando tenemos presiones de 5 milímetros de mercurio menos, la herida se llega a abrir hasta un 40% de su extensión. Y sabiendo eso, ¿qué nos dicen los números? Que más o menos el 20% de los ojos que uno opera llegan a tener presiones de menos de 5 milímetros los 30 minutos después de la cirugía. En los pacientes que tienen glaucoma y en los pacientes que no tienen glaucoma. ¿Por qué hago la salvedad de los pacientes con glaucoma? Porque uno sabe que los pacientes que tienen glaucoma hacen hipertensión en el postoperatorio. Pero la hipertensión que hace es una hipertensión que es tardía, que va más o menos entre las 3 a 7 horas postoperatorias. Pero en los 30 minutos iniciales postoperatorios tienen el mismo porcentaje de hipotensión que los ojos que no tienen glaucoma. Entonces, muy importante, como vemos aquí en este video del doctor Navarro, lograr que la herida sea hermética, sea watertight, que no filtre nada y que además el ojo se mantenga tenso. Es mucho más razonable dejarle acetazolamida oral a un paciente con glaucoma para poder dejarlo con el ojo tenso en los primeros minutos, a dejarlo con el ojo blando, pensando que va a ser positivo para él y tener un mayor riesgo de endoftalmitis. La herida entonces tiene que ser bien construida, que en estos ojos es más difícil, autosellante y el ojo presurizado. Si no es así, la idea y la recomendación es ponerle un punto. Ponerle un punto una semana a un paciente no le va a hacer nada más. Esto es súper interesante porque esto lo vamos a empezar a ver con cada vez más frecuencia, que son estas determinaciones de factores de riesgo y cuadros, etcétera, con bases de datos de pacientes. Fíjense aquí, este es el Endophthalmitis After Cataract Surgery in the US, una revisión entre el año 2013 y 2017 de 8.500.000 ojos operados. ¿Y qué se ve en eso? Que cuando uno hace cirugía combinada, o sea, que combina más de un procedimiento a la catarata, hay 5 veces más riesgo de tener un endoftalmitis. Y si hay rotura capsular, hay 9 veces más riesgo de tener endoftalmitis. Y eso es importantísimo de considerar, porque estamos metiendo en un ojo que el paciente ya está medio tostado, digamos, y si además de eso le regalamos una endoftalmitis, es meterse en digamos, en las patas de los leones. ¿Qué es lo que dice la revisión de Cochrane sobre el tema? Sobre el uso, digamos, de los antibióticos intracamerulares en la cirugía de catarata. Ellos dicen que, si bien, bueno, Cochrane nunca encuentra nada perfecto, digamos, pero a pesar de eso, el estudio del ESCRS del 2007 con el uso de cefuroxima intracamerular demuestra la eficacia de usar antibióticos, digamos, intracamerulares para reducir la endoftalmitis. O sea, es la mejor evidencia disponible y es lo que se debiera estar haciendo. O sea, la utilización digamos, de antibióticos intracamerulares al final hacer este tipo de cirugía. Y lo otro es que estos pacientes tienen mayor riesgo de edema macular quístico, ¿no es cierto? Las revisiones que se hacen en la literatura sobre, por ejemplo, ese trabajo español entre el año 2010 y 2018 de explantes de lentes intraoculares,
llegan a tener cifras tan importantes de edema macular clínico, porque ustedes saben que el no clínico puede ser mucho más frecuente, clínico significativo de alrededor de un 8%, y es la complicación más frecuente. Y en estos pacientes, la complicación intraoperatoria más frecuente es el prolapso del vitrio. Y la combinación de rotura capsular, prolapso del vitrio, la manipulación de tejido, etcétera, hace que aumente el riesgo, por supuesto, de edema macular quístico. Aquí tenemos otra revisión, un metaanálisis que está bastante razonablemente hecho y que muestra que estos pacientes que se someten a cirugías de dislocación, aquí lo que hicieron fueron dos cosas. Compararon los pacientes en que lograron reponer los lentes, o sea, perdón, reposicionar los lentes, versus los pacientes que tuvieron que sacarle el lente. Y los pacientes que tuvieron que sacarle el lente, que es lo que nosotros hacemos cuando hay estas opacificaciones tan importantes, tienen, por supuesto, estadísticamente más significativamente mayor edema macular cistoide y mayor incidencia de vitrectomía anterior, o sea, de prolapso vítreo, como habíamos visto en los datos anteriores. Entonces, aquí la recomendación es usar la combinación de antiinflamatorios no esteroidales con corticoides. Sabemos que el edema macular quístico es la causa más frecuente de disminución de agudeza visual, una catarata no complicada, o sea, una catarata que sale absolutamente perfecta, es la causa más frecuente, que tienen comienzo tardío y que pueden tener incluso una incidencia tan alta hasta un 12% en cataratas de bajo riesgo. Y se producen por la rotura de la barrera, que es lo que vamos a observar cuando hay cualquier complicación. ¿Qué es lo que dice Cochrane? El uso profiláctico o la comparación de los no esteroidales con los esteroidales, dicen que no hay mayor diferencia, que no logran establecer un trend así que sea significativo, o que la evidencia es débil, ni siquiera moderada, pero, por supuesto, en la cirugía en que nosotros estamos perforando la esclera, o tocando el iris, o pasando puntos en el iris, o cortando cualquiera de las estructuras intraoculares, va a haber mayor inflamación y eso va a provocar, por supuesto, una mayor frecuencia de edema macular. Este es el trabajo primero en que yo estoy usando antiinflamatorios no esteroidales combinados con corticoides en la cirugía catarata de rutina siempre desde el año 2000. Este trabajo es del 99 y ellos es chiquitito, son pocos pacientes, pero está bastante bien hecho, que hacían dos grupos, un grupo que le daban corticoides solo y un grupo que le daban corticoides más antiinflamatorios no esteroidales, y vieron que el grupo combinado tuvieron un 0% de edema macular clínico, y en el grupo que dieron solamente corticoides llegaron al 12%. Aquí hay un metaanálisis, una revisión sistemática que apareció en American Journal of Ophthalmology, que muestran que la combinación de corticoides y antiinflamatorios no esteroidales disminuye el edema macular cístico en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos cuando se comparan con usar los corticoides solo. Acá hay otra revisión sistemática que está entre las recomendaciones de la American Academy of Ophthalmology, que recomiendan usar los antiinflamatorios no esteroidales combinados a los corticoides para disminuir también la frecuencia de la edema macular. Y este es el estudio que a mí me gusta, me encanta, digamos, que es el primer de la Sociedad Europea de Cirugía Catarata, con el reporte 1 en pacientes no diabéticos, y que ellos dicen que es bastante razonable. La decisión sobre el cuidado operatorio estándar puede tener efectos significativos en los costos de atención médica, y eso es uno que tiene que considerar siempre ahora. O sea, tenemos que considerar que las cirugías de cataratas y estas asociadas, digamos, son súper frecuentes, son las cirugías más frecuentes que hay. Por lo tanto, estamos hablando de números que son, a lo mejor para uno que opera 10 o 20 cataratas a la semana no es tanto, pero mundialmente es una cosa súper importante, para el sistema de salud del país es una cosa súper importante. Entonces, por ese lado se justifica su uso. Y por otro lado, lo que ellos encuentran fue que la incidencia disminuía. Fíjense acá en el reporte a las 12 semanas, que el bromfenaco, la frecuencia de edema macular con bromfenaco es 3.6, cuando se usa solamente dexametasona es 5.1 y cuando se usan combinados 1.5, o sea, hay una reducción que está bastante bien determinada y que es estadísticamente significativa. Y lo otro, este es el último informe del primer, que es el reporte número 4, que muestran que hicieron un análisis económico y vieron que la combinación, aparte de ser efectiva desde el punto de vista clínico, es efectiva desde el punto de vista también de la costo-efectividad en prevenir el edema macular. ¿Y cuál es la recomendación? Yo, todos los pacientes en que se salgan de la cirugía normal, les dejo bromfenaco durante 6 semanas en el postoperatorio. ¿Cuál es el problema de los AINES? Y esta es como la novedad que les voy a contar, que durante mucho tiempo
durante el tiempo yo hice mi residencia entre el 97 y el 2000, corría el rumor de que había un retraso importante en la cicatrización de las heridas por los AINE y que llegaban a provocar adelgazamientos tan importantes que llegaban a la perforación. Y eso fue verdad en esos años. Porque ¿qué fue lo que ocurrió? Se introdujo un diclofenaco en el año 98, que se llamaba, que era un diclofenaco genérico, perdón, de la marca Falcon. Falcon es la marca de genéricos de Alcon en Estados Unidos. Y cuando empezaron a usar este diclofenaco de Falcon, fíjense cómo subió en los periodos siguientes la frecuencia y la incidencia de la perforación corneal y del melting corneal. Y fíjense que cuando se retiró el diclofenaco de Falcon, en los últimos meses, último trimestre del año 99, la frecuencia de melting asociada y de adelgazamiento asociada al uso de antiinflamatorios no esteroidales bajó a los niveles previos. Pero esa idea de ese porcentaje tan elevado como 40, 45, quedó producto de esta gota, que es una gota específica. Así que yo creo que esa parte les quiero borrar un poco de la cabeza esa sensación de que los antiinflamatorios no esteroidales son una cosa negativa y que tienen mayor riesgo. Yo creo que es un beneficio para los pacientes. Saliendo un poco del tema, no van a gastar $2.000 en un lente y después ahorrarse un frasco del antiinflamatorio no esteroidal para tener macular y un resultado, digamos, visual que no sea el adecuado. Eso era. Gracias. Acordar los Panamericanos en marzo en Buenos Aires, donde vamos a estar todos allá y lo vamos a pasar de pelos. Excelente, JJ, como siempre. Y bueno, es eso, estas cirugías de recambio de lente y eso no son gratuitas nunca. A veces salen muy bien y a veces son un verdadero desastre. Entonces, bueno, cuanto más recaudos tomemos, tantísimo mejor. Pato, Sí, algo que Yo, Lucho. No, pero si tienen algo que decir acá al respecto, o sea, cuál es la rutina. Yo también uso los AINE. Yo no los uso 6 semanas, los uso 4 semanas, pero está bien a estirarlo un poquito más. JJ, me parece que te voy a hacer caso. Gerardo, Lupita. nosotros hicimos un trabajo científico en el Hospital de la Ceguera, en el que tuve la suerte de participar hace ya varios años, cuando empezó el Nevanac, bueno, el diclofenaco, el enfenaco. Y Sí. realmente lo hicimos primero en poblaciones no diabéticas y luego en población diabética. Y sí demostramos que el grosor macular postquirúrgico, teníamos 2 grupos, dobles ciegos, uno con Nevanac 3 días antes de la cirugía, profiláctico durante 3 días, y lo seguíamos hasta 6 semanas, y otros sin Nevanac. Y resultó que el grosor macular central sí había una diferencia estadísticamente significativa cuando usábamos y cuando no lo usábamos. Entonces, luego se hizo un estudio multicéntrico en varios países, donde lo hicimos en diabéticos y fue peor los resultados, mucho mayor edema macular. Entonces, la recomendación que salió de ese paper fue que se debía usar un AINE postoperatorio en diabéticos hasta 9 semanas después de operado, si queríamos prevenir completamente el edema macular, además de los esteroides y el antibiótico 10 días y el lubricante. Está bueno, buen dato. Acá hay una de las preguntas que dicen: buenas noches, el ketorolac baja la producción de biofilm y ayuda a prevenir endoftalmitis. Si tiene el mismo efecto del resto de los AINES. Yo de esto no sé nada, pero el que sabe mucho es Fernando Pellegrino. Si yo mal no recuerdo, no sé si es tanto por la droga ketorolac o por el cloruro de salconio que tiene como conservante, que reduce el biofilm. ¿Alguien se acuerda algo de eso? No quiero decir pavadas. Lo del biofilm es verdad. Obviamente el gordo trabaja para Allergan, que es el que vende el Acular, que es el ketorolac, y el conservante era el cloruro de benzalconio. Entonces, un factor extraagregado era que el cloruro de benzalconio rompía el biofilm de las bacterias, entonces dejaba que el antibiótico penetre un poquito más profundo. Pero tengo mis dudas que sea por el AINE en sí, pero no me acuerdo, hay que preguntarle a Fernando. Hay que acordarse de otra cosa súper importante, ya que lo mencionaste, porque las bacterias entran pegadas al biofilm al lente porque se contactan con cosas, o sea, las cosas que uno mete dentro del ojo se contactan con la superficie ocular. Por eso es importante tratar de hacer todas las cosas con inyector. Yo me quedo mirando de repente cuando ponen los anillos encima, los anillos de los CTR encima del ojo y lo empiezan a meter de afuera, directo, dando vueltas.
Y ahí está inyectando directamente los bichos que están en la superficie, digamos. O sea, los pocos bichos que quedan después del uso de la boviona, pero igual quedan. Por eso es importante tratar de, dentro de lo posible, porque todo esto estamos hablando de situaciones ideales, de hacer Sí. todo con inyector para que las cosas que van dentro del ojo no tengan contacto con la superficie y menos con los fondos de saco donde se juntan estas cosas, digamos. Comparto la opinión. Entonces, ahora vamos a la parte entretenida, ¿no? Dale. Con Luciano, que nos va a hablar sobre las técnicas quirúrgicas, digamos, de recambio. Sí. Nosotros, bueno, con Pato, que también ha sacado muchos oculentis, y vamos a hacerles un resumen bueno, van a haber dos posturas o dos maneras distintas de manejar esto que es una verdadera pesadilla, que son los oculentis Lucho, opacos. ¿Qué? mirá, yo pensé que esas letras significaban otra cosa, ¿no? Los pobres mortales que los pusimos. Sí, sí, no, te confundiste, te confundiste. Esta es un poco lo que resume cuando uno ve un paciente que tiene un oculentis y entra al consultorio y no lo ve y está opaco, y esto es lo que a uno le sale. Bueno, yo les voy a mostrar un poquitito cómo los pasos que hago para sacar estos lentes. La primera parte, cuando tengo que operar a uno de estos pacientes, es con una jeringa montada en una mosquito, montada en una cánula de viscoelástico cohesivo, uno va abriendo la cápsula anterior e inyectando viscoelástico. Y luego la jeringa yo la saco del medio porque la jeringa al tener filo puede romper la cápsula anterior, entonces después paso a usar o una espátula o una cánula de viscoelástico, ya cuando está abierta la cápsula anterior. Entonces de esa manera hay que despegar 360 la cápsula anterior del lente. Un proceso que yo acá lo puse muy resumido, pero yo me tomo mucho tiempo en despegar la cápsula anterior. Y me voy hasta la periferia y me fijo que las patas, intentar de que esté bien despegado. Entonces realmente me tomo mucho tiempo en esa etapa. Yo hice lo mostré cortito, pero me tomo mucho tiempo. Y después viene la etapa de la extracción del lente hacia afuera del ojo. Ahí, después de haber puesto viscoelástico detrás de la lente, con una cánula de viscoelástico o bien con una espátula, hay algunos que realmente salen muy fácil, que uno los empuja para arriba y salen con mucha facilidad. La clave, o lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno lo saca del saco capsular, es que no se genere una diálisis sonular, que es una complicación, les diría, relativamente común en la extracción de este tipo de lentes. Entonces, por eso es que ven que las maniobras yo las hago muy lento. Acá este es otro caso, donde también me meto abajo, fíjense lo opaco cómo se ve la cánula debajo del oculentis. Y voy probando, ahí no se mueve, entonces no insisto, ¿no? Porque no hay que insertar la zónula. Entonces, ahí con mucha suavidad me acerco más a la zona láptica y fíjense que voy despacio a propósito, porque realmente quiero ver si cuando voy traccionando el lente se viene la zónula, y si no viene uno sigue, ¿no? Y otra de las cosas que a veces uso cuando cuesta mucho sacarla, o por ahí saqué una pata pero la otra me cuesta sacarla, es utilizar esta pinza, perdón, no es una pinza, bueno, es la de MCT, de microcirugía, y después utilizo un pusher, y entonces a dos manos, con una mano estiro la cápsula anterior y con la otra tiro el lente. Entonces hago esa maniobra a dos manos para liberar a veces cuando me da un poquito de miedo tirar para seguir empujando para arriba, porque me da miedo desinsertar la zónula. Y después, bueno, las ápticas, yo en general siempre saco primero las ápticas distales y después saco las ápticas proximales. Pero siempre prestándole mucha atención a que no se venga la zónula cuando uno está tirando. Y ahí finalmente se termina de sacar. Después, en cuanto al corte del lente, a mí me gusta, yo he hecho distintas cosas. A mí lo que me gusta hacer es cortar primero las patas. Yo le saco esto. Acá es muy personal lo que uno quiere hacer, pero el tema de las patas es que el lente es grandote y es difícil de manipular dentro del ojo, y entonces para que no rompa o no moleste ni a la córnea ni al iris, y las patas aparte son fáciles de cortar, entonces yo primero corto las patas y después me queda un redondel que es más fácil de manipular y lo corto en general a la mitad. Entonces, si se fijan, acá lo que estoy haciendo es cortándole las patitas, una vez que ya está fuera del saco, ¿no? Después le corto la otra. O sea, podría, digamos, hacerlo distinto, pero me parece que o sea, yo me tomo el tiempo en estas cirugías, son cirugías de 1 hora, hora y media. Realmente
Intento ser muy prolijo porque, bueno, son pacientes complejos por cuestiones obvias, pues son pacientes que se pusieron multifocal. Y siempre usando mucho viscoelástico. Yo acá no muestro, lo muestro todo rápido, pero acá pongo viscoelástico cada 2 minutos, lleno el ojo con viscoelástico. Y después para hacer el corte a mí me gusta ir agarrando y soltando. Y entonces de esa manera, con suavidad, uno va cortando la lente. Esto que parece una pavada de ir agarrando con la tijera y con la pinza, para mí es muy cómodo, o sea, dentro de lo que es la molestia de cortar un lente, es una buena manera de ir cortando. Es cortar un poquitito, reposicionarse con mano izquierda, cortar un poco más, volver a reposicionarse con mano izquierda, y de esa manera el lente se corta a la mitad y sin las patas sale por incisión chiquita. Y por último, lo que es la colocación del lente, la opción más segura es poner un monofocal de 3 piezas, en mi opinión, y es lo que hago la mayoría de las veces. He puesto también algunos oculentis al bag, si el paciente estaba contento previamente con su oculentis y si el bag está intacto, que es una condición sí o sí. Y también lo que les voy a mostrar ahora es la colocación de un oculentis en el sulcus, un diseño especial que la empresa lo promociona para sacos grandes, pero off the record te dicen que lo podés poner en el sulcus. Y yo he puesto 3 de estos. Y después, bueno, obviamente otras opciones, pero esto es lo que yo he hecho con los pacientes que he sacado yo. Abajo a la izquierda se ve el diseño de la lente, es esa cosa con 4 patas que parece una araña. Y entonces, bueno, el lente viene, es un oculentis, pero que tiene esas patas así medias raras. Es un lente grande, mide 13 milímetros. No es tan fácil de meter en el sulcus, o sea, tampoco es una cosa imposible, pero realmente es un lente grandote. Y a veces cuesta un poquitito meter las patitas. Fíjense que se ve, se ve con el reflejo, se ve la zona de cerca, se ve que es un oculentis, o sea, se ve claramente. Y funciona igual que el oculentis en el sentido que también tiene es la misma óptica del oculentis, pero con otras patas. Y la verdad que los que he puesto, que puse 3, los 3 han quedado bien, han quedado centrados y con buenos resultados refractivos como el oculentis que tenían previamente. Esto es para aquellos pacientes que estaban bien con su oculentis, pero tienen una capsulotomía y entonces uno no puede utilizar el saco capsular. Y por último les quiero mostrar, porque es muy Aparte, variable. Lucho, esos Sí. grandes son más fáciles de sacar, pues están en el sulcus. Sí. Bueno, Hay cirugías, hay casos donde, por ejemplo, pacientes con rexis chica, pupila chica, pacientes que tienen capsulotomía YAG, esos son muy peligrosos, hay que tomarlos con mucho respeto, que complejizan mucho la extracción de un oculentis. Y por ejemplo, este caso a veces reúnen todas esas condiciones como en este. Yo cuando tengo un paciente con una extracción de un lente intraocular que tiene una capsulotomía YAG, yo de entrada pongo trócares. Ya pongo un trócar. Independientemente de todo, lo primero que hago es poner un trócar. Fíjense que pupila muy chiquita, acá estoy despegando con una espátula. Decidí poner ganchos porque estaba muy complicada la cosa, tenía una rexis chica y encima no veía el borde del lente. Solamente puse 2 porque en realidad lo que necesitaba era acceso a esta zona, y acá me tuve que ayudar con un Sinski para poder armar un poquito de espacio para poder meter la espátula. Y después cuando tiraba para arriba se venía toda la cápsula, entonces me tuve que ayudar con un pusher y hacer la maniobra a dos manos, sosteniéndome con un pusher la cápsula y con la otra empujando suavecito para arriba. Y ahí logré sacar una de las patas, y después para sacar la otra hice lo que ya les mostré antes, que es agarrar una de las patas con la pinza de MST, y con la otra volver a hacer esa misma maniobra donde uno sostiene el lente con una mano y con la otra mano sostiene la cápsula anterior. Y ahí salió. Y bueno, y después las patas, en general lo más difícil es sacar las primeras. Una vez que sacan las patas distales, las patas proximales habitualmente salen más fácil. Este paciente tiene una capsulotomía previa y bueno, y le hice también una vitrectomía. Todos los pacientes que tienen capsulotomía YAG se les hago la cirugía con un trocar, que en general lo termino usando, ¿no? Porque uno pone viscoelástico, se empieza a ir al vitrio y si no tenés una vía de acceso posterior, tenés un ojo presurizado que después no tenés cómo despresurizarlo. Y por último, este es un paciente mío que operé, que salió bien la cirugía y le pude intercambiar el oculentis, y este fue con un oculentis en el sulcus y terminó así, una endoftalmitis
y un ojo extremadamente complicado que ve ahora el ojo, este pasó por varios, en algún momento ya lo vamos a mostrar en algún Faco Extrema el caso completo, pero bueno, para que vean que hay que tenerle mucho respeto a este tipo de cirugías porque realmente son una verdadera pesadilla. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Lucho, excelente. Muy Muy bueno. bueno, Luciano, excelente. Bueno, Creo que la Entonces, maniobra bimanual es sí. lo que hay que sacar más de esto. Porque para todo, digamos, cuando tú pones un anillo, cuando pones un lente, cuando pones una pata, lo que sea. Porque tienes que hacer contrapresión. Si tú no haces una contrapresión, la tracción tiene una sola dirección para sacar, que es desinsertar la célula. No hay más. Sí. No te puede pasar otra cosa. Y la única forma de mantener, digamos, las cosas en un cierto orden es hacer la contrapresión. Así que yo creo que esa maniobra, genial, y que lo haya mostrado también, genial. Sí. Lucho, Nacho levantó la mano que no sé qué significa. ¿Lo que quiere activás? hacer pregunta. Sí, pero no sé cómo escuchar la pregunta. Sí, ¿Cómo porque va en la pregunta? realidad lo tengo que encontrar en los 78. Escribilo en el chat, Nacho, porque no, mientras yo te voy Ya. buscando y te voy a intentar ahí está, a ver, ahí lo vi. Ignacio ¿En Mancini. cuántos sacaste más o menos, Lucho? Y yo el otro día los conté y tengo 12 sacados. ¿Vos, Pato, más o menos? 8, más o menos. ¿JJ? Acá, Oculetti solo estamos de hecho, hablando, nosotros ¿no? no tenemos afortunadamente esos lentes. Bueno, mejor. Joaquín, No, Lupita. Hola, hola, ¿me tenemos. oyen? Sí, Ahí sí, a está ver. Nacho. Hola, Nachito. ¿Cómo andan, muchachos? Excelente todas las clases, los felicito. La verdad que tremendo el caso que mostraste, Lucho, al final. Y Y aparte no yo, es yo nada, no, también- no sabés lo que es ese caso. O sea, yo mostré la parte, eh, pero sí, sí, sí. O Ah, que sea, no se puede mostrar. realmente eh, sacar un lente no es gratis. O sea, y encima hay que pensar que el tipo no merecía haber tenido que pasar por esa cirugía y de repente encima se come una endoftalmitis. O sea, es durísimo. Nosotros ya lo hemos charlado varias veces, yo también saqué varios y el último que saqué hace poco, vieron que siempre uno dice que no tenga la capsulotomía porque es más difícil y en realidad la última vez que tenía capsulotomía le puse el trocar y hice la maniobra bimanual como mostrabas vos recién, que lo mostraste fantástico, pero yo desde arriba sostenía la cápsula y desde atrás con una espátula empujé el lente para arriba, desde el trocar, habiendo hecho la vitrectomía, y me pareció bastante más sencillo que lo que venía peludeando las anteriores veces. No sé si me explico. sí, 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 perfecto. Yo perfecto. te vi el video y me pareció una excelente idea. A mí nunca se me había ocurrido hacer eso. Sí. Bueno, la verdad que empujarlo desde abajo sale fácil. O sea, ya está abierto, hacer vitrectomía, sostenés la cápsula con un pusher desde arriba y lo empujás excelente para arriba. Ahí está bueno. Me parece que está muy bien. A ver, es probable que más de una vez le salga mal, porque a todos nos salió mal. O sea, la semana Sí, pasada, sí. ¿eh? Uno La, terminó en Yamane una vez, perdí toda no, por toda la eso. cápsula. La semana pasada, el papá de un amigo mío, oftalmólogo de Formosa. El padre tiene maculopatía, tenía un lente que nunca supe qué era lo que le pusieron, parecía un acrílico hidrofóbico con una opacidad en el centro, capsulotomía hecha como corresponde y un trasplante endotelial hecho por Fede Cremona. La córnea estaba impecable. Tuve que meterme a sacar ese lente porque era la única chance de que ese paciente viera. El lente fue imposible de sacar, pero es imposible, se vino con zónula, se vino con complejo, se vino con todo, terminó en un Yamane. Y la córnea, estamos por suerte recuperándola y anda bien, pero nada es gratis de estas cosas, o sea, y creo que no hay plata que justifique cuando un ojo anda mal. Y de hecho, por lo general los cobramos barato, eso es lo peor, porque uno quiere agarrar esos ojos porque somos medio masoquistas y tratar de salvarle, bueno, nada, cosas que pasan. Pero Gerardo, nada. poniendo un punto un Comentario. poco para discusión. Sí, Hace Lupita. rato hablábamos de que la mayoría de los que ponemos lentes que se opacifican o tienen glisterins, no pacifican, sino con glisterins no los quitamos. La Sí. pregunta sería, ¿será que quitamos más cuando los operó alguien más y quitamos menos cuando son nuestros propios implantes? ¿O cambia eso? Es algo Sí. herético y que, como diría Joaquín, no está Lo que pasa es reportado. que, Es yo interesante como decía ese Joaquín, lo que cuestionamiento. decía Joaquín aquí, de importante ver es el trade-off, o sea, si vamos a ganar o no vamos a ganar. Porque si nos metemos en un paciente que ve 0,8, Claro. Y lo dejas. vamos a Y lo asegurarle que va a ver en 0,8 después que le saquemos Claro. el lente, que el lente quede tilteado, No, ¿te no, fijas? Que es por tenga eso. problemas.
El que se quema difícil. con leche, Lupita, cuando ve una vaca llora. No, yo no me meto ni de casualidad si el paciente ve 8 décimas, no es indicación, le digo, aguantate como estás. Joaquín, dale. Pues, ya os he dicho que yo estoy bastante enamorado de vuestra pericia. Me parece la simpleza con la que solucionáis problemas complejos y además con la humildad que lo comentáis, me parece increíble. Muy chula tu maniobra de las dos manos para ayudarte con el punch. Fíjate qué cosa más simple, coño. Esto es como cuando ves fútbol, ¿sabes? Y de pronto ves colargones así simplones y tal, y después de... Excepcional, Luciano. Una cosita que os quería preguntar. A ver, esa lente es que le has dicho, las palabras importan. Has dicho, esta lente que parece una araña, coño, ya echa para atrás, ¿eh? Yo, si me dice, esa lente que parece una estrella ninja, coño, ya es otra cosa, ¿no? Una estrella de ninja, ¿no? Lo que quiero decir es que se implanta fantásticamente bien en el sulcus, ¿vale? Es muy fácil de rotar y de colocarla en su sitio y da buen funcionamiento, da buen funcionamiento. Yo creo que estáis de acuerdo, os hago la pregunta. Claro, el gran problema que nos encontramos es en las zonas donde no está el plato, que se sellan las dos cápsulas, la cápsula anterior y posterior, y yo creo que eso es lo que hace absolutamente incompatible. ¿Alguien ha implantado una lente a saco después de explantar una M+? Esa Sí, sería la misma. La mayoría de las veces, sí, porque te queda tan grande y tan marcado que se la pones exactamente en el mismo lugar donde estaba. en En el el mismo mismo plano. Cuando Sí. sale fácil es una pavada. Es como dice Luciano, tratás de abordar el lente por el medio. O sea, buscás la que tu herida esté en el medio. Cuando va fácil, diseccionás con viscoelástico, lo levantás con lo que tengas, el lente sale de todos lados y le pones el mismo lente en el mismo sentido y no se mueve nunca más. O sea, sí, varias pusimos. Pero no es siempre. Pero ahora que lo Jóvenes, muestro de eso. jóvenes. ¿Tienes previsto, Gerardo, una pregunta? Entonces, ¿tienes previsto dentro de tu arsenal terapéutico de implante una misma, del mismo plato, con el mismo diseño óptico, quizás? Vamos a la realidad. Cuando el laboratorio no había fundido y se hacían cargo de las lentes, el laboratorio te mandaba una como la que tenía puesta, una para el sulcus, y yo tenía una de 3 piezas por las dudas. Así es. Ahora que el laboratorio no se hace cargo de más nada, la verdad que no quiero gastar ni un centavo en tratar de poner la misma lente que tiene puesta. Bueno, sabéis lo que ha hecho el laboratorio, que es simplemente cambiarse de nombre Bueno. para no hacerse cargo. Camuflaje, Bueno. Joaquín. Es así de sencillo. En JJ. vista de que estamos tan entretenidos, tenemos que ir avanzando porque queda harto que comentar todavía. Ahora vamos a estar con el doctor Patricio Navarro, el maestro de las imágenes, para que nos muestre aquí sus magias. Gracias, JJ. Bueno, ¿las lentes intraoculares son eternas? Ya estamos viendo que no. Acá tenemos un paciente con un oculentis bilateral. Esta foto es muy interesante. En el renglón de arriba son acrílico hidrofóbicos, todas del mismo fabricante, de un fabricante muy prestigioso de los Estados Unidos. En el renglón inferior, a la izquierda, oculentis opacas y a la derecha un merifacos opaca. O sea, acá lentes de alta gama y acá una lente de bajo costo. La arquitectura de la Medifacos es una arquitectura simple, un disco óptico de 6 milímetros y 2 bracitos, 2 ápticas y atentos a las axilas, que son importantes. No así la Oculentis, que es un plato grande, un plato grueso, que tiene estas asas y tiene estos ojales a donde se puede pegar la cápsula posterior y anterior, complicando muchísimo las cosas. Para peor, se calcifican, como acá, y las calcificaciones son intensas y le cambian totalmente la elasticidad a la lente, la transforman en un huesito rígido. Si se nos fibrosa la cápsula anterior, y esto es como que el camello pase por el ojo de la aguja, la complejidad se vuelve mucho mayor. Y siempre tenemos que tener en cuenta que la cápsula puede estar abierta, ya que en un comienzo se confunde mucho la opacificación inicial de la lente con una opacificación capsular. Y esto, por supuesto, es mucho más complicado.
Esta foto es de un postoperatorio inmediato del monitor de quirófano, que muestra que acá hubo una batalla. Colgajo de la cápsula anterior por acá, todo un asa de oculentis que no se pudo sacar, la cápsula anterior y posterior pegada, un desprendimiento pequeño de la zónula, pero a pesar de todo se pudo poner con mucha fortuna esta lente de 3 piezas bien centrada, que cuando achique la pupila va a quedar el eje pupilar libre. Es una batalla ganada, pero difícil. Esta es la foto de la portada, una oculentis opaca. La estrategia es cortarla en pedacitos, como pueda. Tratar de sacar el áptica junto con el cuerpo de la lente, y si no se puede, cortar por la axila y con maniobras delicadas desprenderla del saco. Y en definitiva, trozar todo en pedacitos pequeñitos para que puedan salir por la incisión planificada. Esta es la lente de la portada, donde en este corte pueden ver las calcificaciones que involucran todo el cuerpo de la lente. Y como decía Joaquín, parecieran originarse de adentro hacia afuera. Una hemilente tiene amputada el áptica y la otra posee su áptica. Oculentis. Vamos a ir en una progresión de casos de lo más fácil a lo más difícil. Capsulotomía amplia, lente no calcificada, cápsula no muy fibrosada. Acá en retroiluminación se ve que no está abierta, no tiene YAG la cápsula posterior, y a la derecha el posoperatorio, como ven, impecable, muy afortunado. Vamos a ver un pequeño video. Hacemos 3 paracentesis, colocamos viscoelástico y especialmente por atrás de la lente para alejar la cápsula posterior y para despegar, especialmente la zona de las ápticas, y con un manipulador de Becker luxamos. Como la lente no está calcificada, lo podemos sacar con relativa facilidad. Y si sale la proximal, con mucha más facilidad sale la distal porque ya tenemos la otra en el ángulo. Rotamos la lente en el ángulo, recién abrimos a 2.4 y con una tijera de MST cortamos con la sensación, atento a la maniobra bimanual, porque tiene que ver con lo que decía JJ. Acá da la sensación de que estamos cortando una lente gruesa y resbalosa. La lente se va para adelante, la tijera la empuja. Entonces tenemos que hacer una maniobra con la fuerza inversa, que es la que está haciendo la mano izquierda con el Hook Hook. De esa manera estabilizamos los fragmentos. Anulamos un empuje con otro empuje inverso. Como verán, no es un corte por la mitad, ni siquiera un corte en 4 partes. Estoy haciendo acá un corte en 8 pedacitos, por 2 razones. Para usar la incisión de 2.4 sin ampliar y para practicar un poco esta maniobra que es infrecuente y acortar la curva de aprendizaje. Bueno, acá en el caso, como mencionaba Gerardo, podemos una oculentis que entra en ese bolsillo exactamente en la misma posición que estaba la lente primaria, porque el resto está cicatrizado. Y recordemos que la oculentis tiene que estar bien centrada, porque si va más arriba o más abajo es igual que un anteojo multifocal. Bueno, un caso, un escalón más arriba en complejidad. La lente calcificada, fibrosis en la cápsula y una cápsula rexis más estrecha. Posoperatorio inmediato, dentro de todo bastante bien. Este era un médico anestesiólogo. Vamos a ver el video. Una toma oblicua lateral nos da dramatismo y da una perspectiva diferente para que veamos lo que sufre ese diafragma. Atento a esta maniobra, atento que lo que cuesta sacar el áptica de ese saco blanco fibrosado. Y en este caso con una maniobra en un solo sentido sin hacer la contrafuerza a la que hacía mención JJ. Para no correr riesgo de desinserción zonular, que es lo único que viene fácil, corto las 4 axilas. Recordemos que la lente tiene 4 axilas, bueno, acá se muestran solo 2 en honor al tiempo, para liberar el plato de la lente, ponerlo en el centro de la escena, como vimos en el video anterior, y con la maniobra bimanual de tijera y Hook, es como si estuviéramos haciendo un chopeo horizontal. De hecho, esta maniobra nos resulta bastante familiar, porque estamos acostumbrados a manejar el faco con la mano derecha y una vez que empalamos con la mano izquierda el
chopper se acerca en el mismo eje en que está el FACO, anulando fuerza contra fuerza. Y en este caso también podemos implantar una oculentis dentro del saco. Por supuesto, por eso hay que sacar las asas, hay que sacar completa la oculentis. Vamos a este caso que tiene un escalón más de dificultad. Atento, esto parece una catarata intumescente, tiene visión bulto de esta mujer. Este es el postoperatorio, como verán, con mucha suerte. Ya les voy a mostrar casos no tan afortunados. Se hacen 4 paracentesis, la incisión principal acá ahora 12 más grande de 3.2, ponemos viscoelástico por atrás y despegamos la lente, la alejamos del vítreo, con un Becker sacamos las 2 orejas superiores, hacemos lo propio con las inferiores, tomamos con una pinza acá en la lente, por el tema que está la cápsula abierta atrás, y cortamos longitudinalmente la lente, incluido el puente proximal, pero no cortamos acá el puente distal. ¿Por qué? Porque estamos usando una técnica de Paxman. ¿Por qué? Justamente para tener toda esta lente en una sola pieza para que no se nos vaya a perder en el vitrio algún pedazo. Como verán es más traumático, acá se rozó el ángulo, algo sangró, nada muy importante. Acá vemos la apertura en la cápsula posterior, acá un ZA9003, que es la lente que le colocamos en el surco, por supuesto, usando el cartridge de la competencia. Un escalón más de dificultad, porque la cápsula Rexis es más pequeña, muy fibrosa, y la lente está calcificada. ¿Cómo termina la historia o cómo sigue la historia? Extracción de la lente exitosa, pero una gran diálisis sonular acá abajo, que obliga a modificar el plan en curso. Como dijo Gerardo, que siempre tiene una lente de 3 piezas, bueno, yo también. Entonces doy un punto en la incisión primaria, acá no sé si ustedes ven porque están las imágenes estas que tapan, hago otra incisión ahora 12, y coloco una lente de 3 piezas que va apoyada en este diafragma para evitar el tilting, apoyada el áptica proximal en el sulcus, y abajo un, llamémosle hemiyamane, o sea, una transescleral, porque no tengo ningún apoyo inferior. Y por último, el más difícil de todos, una lente súper calcificada, súper rígida, con un saco capsular súper diáfano, súper delicado, transparente. Muy simple, preoperatorio, posoperatorio. Acá están los puntitos. Miren cómo está. No sé si pueden ver la pupila, o sea, está igual que al principio, no la pude sacar. Entonces, esto te demuestra que esto tiene una curva de aprendizaje difícil, lenta, es como cuando uno aprendía a operar catarata, FACO. Se envalentona cuando te va bien en 2 casos y después te chocas con la pared. Y en ese caso le pones un moño y le mandas el paquetito de regalo a Gerardo que nos va a explicar qué sigue haciendo con él. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, Pato. Pareciera que la oculentis fue diseñada para ser difícil de sacar del saco. Es como que tiene todas las cosas como para que sea imposible de sacar del saco capsular. Es grande, tiene como un agujero en el centro para que se peguen las cápsulas. Muy bien. Todo mal. Déjame que te recuerde un concepto que no sé si lo escuché de Fernando Arasanz. Algo así como que nunca pongo en el ojo algo que no estoy seguro que pueda sacar. Bueno, la oculentis es la antítesis de ese concepto. Todo mal, todo difícil. Sí. Una porquería. Bueno, vamos al otro lado. La óptica es buenísima. Lo que veían los pacientes con la oculentis no lo ven con ninguna otra. ¿Por qué empezamos a poner oculentis? Era la era Restor. Y el Restor tenía mucho halo. Veían de lejos, de cerca, pero tenía mucho halo. Los oculentis estaban felices, veían bárbaros, no tenían halo, estaban contentos. Sí. Siguen estando contentos. 5 o 10 años después para este problema, que no lo esperamos nunca. Joaquín, ¿vos sabés qué porcentaje de oculentis se opacificaron o tampoco? Todas las preguntas que no sabemos cómo contestar te las preguntamos a vos. Pero igual siguen opacificando. O sea, yo tengo miedo de que eventualmente se opacifiquen todas. No ¿sí? creo que todas, Lu, no creo que todas, pero unas cuantas. Lo único que podemos hacer es extrapolarlo, como hemos hablado antes, de nuestra experiencia, ¿no? Y hacer por la cuenta de la vieja. Si implanté aproximadamente esto y se me están opacificando estas,
poco más o menos debemos estar todos con el mismo problema. Yo no sé si vosotros aventuráis a decir un porcentaje, pero pudiera estar, no sé, 5 de cada 100, 10 de cada 100. ¿Cuál creéis que vosotros que es vuestra casuística? Yo creo que menos de 5 de cada 100, por eso te digo. Sí, 5 de cada 100 estarían. adhiero. Sí, o Yo menos. estoy por arriba. Tiene que- Yo creo que estoy Tiene arriba que del pensar 10%. que la compañía se declaró en quiebra, o sea, Sí. si fuera poco, habría pasado piola, digamos. Pagan Sí. a los pacientes, Y ya los está. lentes, pero, o sea, fue No. una hecatombe. Sí, como Sí. decía a nivel de la óptica, lo que decía Gerardo, hay que ver de dónde veníamos, que es lo que decía Patricio, ¿no? Veníamos de lentes bifocales. Bifocales, que es que no tenían una continuidad, tenían, cuando miraban de lejos tenían la luz central y afuera un halo, porque había mucha diferencia, ¿no?, en la adición. Esta fue la primera. ¿Por qué no fuimos todos a esta lente? Porque redujo la adición. Entonces, al reducir la adición se quejaban menos y, sobre todo, no tenían el valle en la intermedia, ¿no? Entonces, nos fuimos todos a ese tipo de lentes. Fue increíble, tuvieron un éxito brutal. Yo creo que se implantaron muchísimas en España y, por lo que veo, que vosotros también implantaste muchísimas. Luego vinieron las trifocales, acordaros, ¿no? La difotopsia, que generaba una difotopsia en barba, acordaros, ¿no? Generaron un efecto comático en la difotopsia, ¿no? Pero fijaros lo que estáis hablando, ¿no? Los malos ratos que nos ha dado en el largo plazo. Yo estoy Olvidate. deseando de ver la presentación ya de Gerardo. Sí, no sé, ¿qué hacemos, JJ? ¿La doy, no la doy? La de Yamane de siempre. No, dale nomás. Opciones ¿Seguro? cuando se compromete el soporte, ¿qué Dale, hacer? Gerardo. Bueno, dale, desde que les compartí, Pato. Igual ya la han visto parecida en 2 millones de lugares, pero bueno, una vez más para mostrar. Ahí está el video, sí. La pantalla, pero no el video. Sí, sí. Ahora que corro esto un poquito y ahí la ponemos. Bueno, a ver, hay un montón de formas, y cada vez hay más, de fijar lentes cuando no hay sostén capsular. Voy a hablar solamente de la que mejor me sale, que es la técnica de Yamane, y la técnica de Yamane me parece que es una de las más fáciles de hacer dentro de todo. Yo probé todas. Como decimos siempre, los maestros o mis maestros de la faquia son, por un lado, Amar Agarwal, donde uno va copiando algunas cosas, y por el otro lado, Jin Yamane. A Nacho le sale fantásticamente bien la Diode Glue, a mí me sale bien la Yamane. Yamane en el 2016 revolucionó gran parte de la oftalmología cuando describió la flange haptic, que era muy sencillo, derretir una patita y esconderla dentro de la esclera. En el trabajo original de él, evidentemente, como digo siempre, tiene que ser mejor cirujano que yo, para que hice alguna macana. A él le quedaban todas las ápticas derretidas, ahí donde está el mouse, en el espesor de la esclera. A mí no me quedaban ni de casualidad todas dentro del espesor de la esclera. Entonces, lo que no me cerraba de la técnica de Jin es esto, que en el largo plazo tenés un botón azul subconjuntival que no sabemos qué va a pasar. Es lo que hablamos hoy, de una endoftalmitis o un granuloma. O sea, lo único que tapa el exterior con el interior es una membranita que es la conjuntiva. Si se rompe por alguna cosa o un médico le saca un cuerpo extraño y orada algo, tenés una vía de acceso hacia adentro del ojo muy rápidamente. Entonces no me cerraba del todo eso. Hice un montón, habré hecho más de 70. O sea, está muy bien la técnica, alguna que otra sigo haciendo. Esta foto no me acuerdo si me la mandaste vos, Noé, o quién me la mandó, porque me empiezan a llegar fotos de todos lados. ¿Qué pasa con una...? Bueno, esta es una mala técnica de Yamane, o es una técnica que estaba descrita como dejar las patitas ahí en la esclera, y esta es una foto que me mandó Nico Garcés, que por suerte no es un paciente de él, donde se ven las ápticas extruidas del ojo con la consiguiente endoftalmitis. Y se van viendo estos casos. Entonces, bueno, ahí viene la modificación que yo le hice. Vamos a mostrar primero la técnica de Yamane original, o más o menos original. Este es un paciente que cuando lo veo en el quirófano, le pongo el bléfaro y estaba así. Y dije, bueno, listo, se terminó la cirugía. Porque el lente estaba perfecto. Pero cuando lo veíamos en consultorio, cada día el lente estaba en un lugar distinto, le iba girando todo el tiempo. Y aparte de girarle, estaba puesto al revés. Entonces, bueno, como era un señor grande, decidí conservar el lente. Lo primero que hacemos es, lo di vuelta, ya lo puse como a mí me gusta, que cambia la angulación en la lente de 3 piezas, y empezamos a hacer la técnica de Yamane original. Medimos 2 milímetros,
sin abrir conjuntiva, sin hacer ninguna cosa extraña, con una aguja, en este caso es una aguja más gorda, es una 27G, porque yo quería estar seguro de que la áptica entre dentro del lumen, porque no sabía bien qué lente tenía puesto. Hacemos un túnel escleral, lo giramos 30 grados y vamos hacia adentro del ojo. El túnel escleral es lo que va a hacer que el tilting esté más o menos normal o no dentro del ojo. Ponemos una aguja, enhebramos con una pincita el áptica de la aguja dentro del lumen, o sea, el áptica dentro del lumen de la aguja. Yo soy bastante exagerado en la cantidad de patita que pongo dentro de la aguja, porque no quiero que se me suelte, que se me ha soltado en el espesor del ojo, de la esclera. Hacemos lo mismo del otro lado. O sea, como técnica sencilla, la Yamane original es recontra sencilla, es muy rápida para hacer. Por ahí una cirugía de esta tarda 15 minutos. Si está vitrectomizado, es más fácil todavía. Enhebramos la segunda áptica dentro del lumen de la aguja y ya estamos listos para exteriorizar de a una patita por vez. Sacamos una. Fíjense que hay un remanente de toda la cápsula, pero claro, van a ver que no es un remanente muy eficiente después cuando termine. Derretimos la patita con un cauterio bipolar sin tocarlo, porque cuando uno lo toca se hace como una hilacha de ese prolén. Y ese flange haptic, esa áptica derretida, esa patita derretida, evita que esa pata entre nuevamente dentro del ojo. Es un stop aquí crece. Técnica muy sencilla, revolucionaria en su momento, realmente un genio, Yamane. No es compleja de hacer, son 10 pacientes de que aprenden, y los resultados son bastante repetitivos. Y lo que hay que hacer es enterrar ese botoncito dentro del espesor de la esclera. Repito, a mí, en mis manos, no todos me quedan. Ahí queda lindo, pero por ahí a los 3 días lo tenés el botón azul abajo de la conjuntiva. Aún no se salió ninguno, pero bueno, hay que darle tiempo a todo. Y esta es la Yamane original. Acá lo que hacemos es, bueno, con otra pincita sacamos todo eso que no servía para nada, que era una cápsula, pero era cápsula de mentira. Ven que está todo suelto, por eso el lente giraba, porque no había una explicación del por qué. Vitrectomía y técnica resuelta. Bueno, entonces, en base a eso, se me ocurrió hacer exactamente lo mismo que hizo Yamane, pero le creo un bolsillito, que es un triangulito, donde intento que la patita derretida quede escondida. ¿Para qué? Para tener mejores resultados a largo plazo y no tener problemas de extrusión de ápticas. Igual todas las cosas raras pasan, todas las cosas que no tienen que pasar van a pasar. Esta cirugía es mucho más larga que la Yamane original. En tiempos es el doble, por lo menos. Se abre conjuntiva, se cauteriza, con el bisturí cuadrado de anillos marcamos 400 micrones, se puede hacer a mano alzada, no hay problema en eso, pero este es el secreto de esta técnica, que va a ser el stop, el primer surco que hacemos. Yo preparo todo antes de empezar, doblo el bilance, en este caso un 25G, puede ser un 23G. ¿Por qué lo doblo? Para que no me moleste con la nariz. Doblo las agujas, en este caso las agujas son las 30G Tingwall, que son japonesas, acá en Argentina no se consiguen, hay que comprarlas de afuera. Y lo mismo, marcamos 2 milímetros, ya con esclera pelada, hacemos el primer surco perpendicular, que va a ser el stop, para que la pata salga del bolsillo. Hacemos el bolsillo con la punta del bilance, vamos al fondo del surco dentro de lo posible y hacemos un triángulo. Repetimos exactamente lo mismo del otro lado, surco previo, 400 micrones o más. Yo lo empecé haciendo de 300, pero ahora lo estoy haciendo de 400. Bolsillito. Y vamos a resolver el problema de base. Secretos de la técnica. Esta entrada tiene que estar a 90 grados de los 2 surquitos que hacen laterales. Ese es un gran secreto, porque si no, no les da la ergonomía para mover las manos y enhebrar la segunda áptica. En este caso sacamos todo el complejo con el lente, con todo, lo cortamos con la técnica del Pac-Man, que yo no lo hago cortándolo de punta a punta, sino que le dejo una bisagra. ¿Para qué? Para que una mitad del lente me saque a la otra mitad del ojo. Vamos con la pincita, tiramos de un lado, lo hacemos girar,
un poquitito y sale por una incisión pequeña todo el lente. En la Yamane es recomendable, los brasileños no la hacen, pero yo no sé por qué no la hacen, hacer una vitrectomía anterior amplia. No hace falta que se vayan al polo posterior, no hace falta que pongan la lupa, no es necesario poner la lupa, pero sí una vitrectomía anterior amplia a donde van a quedar las patas del lente. Porque hay una cosa que se llama el vítreo, que si uno no lo saca más o menos del lugar donde están las patas, empieza a trabajar y a traccionar y puede generar o un edema macular o un desprendimiento de retina. Entonces es medio mandatorio una vitrectomía anterior amplia. Y ahora sí, vamos con la aguja hasta el vértice del bolsillito, giramos 30 grados, hacemos un túnel escleral, igual que en la técnica de Yamane. El túnel escleral es importante para el tilting, recuerden eso, el lente va a quedar así. Si las agujas le quedan en paralelo, saben que está todo más o menos bien. Y después es lo mismo, enhebramos la primera áptica cuando está dentro del inyector. Es muy fácil la primera áptica, es muy fácil. La difícil es la segunda. Esta va sola, no, rara vez no la podemos meter desde el inyector. Ahí es una maniobra a 3 manos. Yo tengo mano izquierda la aguja, mano derecha el inyector, y la mano de la instrumentadora me va girando el émbolo porque son inyectores de 2 manos de estos. A mí me gusta mucho la lente de Johnson, la Technis, por la forma de la áptica entra bastante fácil. Ahí vamos, esta es la más difícil. La segunda patita, me ha pasado todo, He roto la pata, la he doblado, se ha salido, o sea, todas las cosas raras les van a pasar. En este caso, obviamente, mostré una que me salió bien. Y exteriorizamos igual que la otra, de una por vez. Sacamos una. Derretimos. Vamos a poner, ahí está. Si ustedes se fijan, ahora, ahí está. Cuando sacamos la segunda aguja, la primera ya está dentro del bolsillo, sola entró. Con el tironeamiento que estamos haciendo ahí, ya está dentro del bolsillo y eso no sale, si Dios quiere, nunca más. Derretimos la segunda. Y esto está piola, ya lo mostré varias veces, pero me habían prestado el microscopio de Carl Zeiss, que tiene OCT incluido. Entonces, bueno, es una buena forma de ver dónde quedan las patas. Ahí se ve, en el corte, que es interesante. En la imagen de abajo se ve, ahí se ve el mouse, ¿no? El primer corte, que es el perpendicular, Sí. este es el botón derretido y esta es la pata. Este botón se frena con esta pared. Y todo esto está en el espesor de la esclera. Es una buena forma de corroborar. Después hicimos a todas. A muchas le hicimos OCT, a muchas le hicimos VM para ver dónde estaba la patita entrando al ojo, y no entra todas en el sulcus, pero bueno, en general el resultado es muy difícil, muy bueno dentro de todo. Cerramos conjuntiva o lo pegan o lo que sea, y la cirugía se terminó. ¿Es más larga? Sí, es mucho más larga. Pero bueno, muchos pacientes son jóvenes, muchísimas gracias por su atención. JJ los invitó al Panamericano, yo los invito a Faco Extrema el día que viene, lo vamos a hacer en el mismo lugar que lo hicimos este año, en el Centro de Convenciones, en agosto, 25 y 26 de agosto. Felices de muchísimas gracias. Muy bien, bueno, acá estamos. Bueno, Genial. súper bueno. Espectacular. Acordarse nomás que mientras más parecido sean los instrumentos y los insumos que uno use a la descripción original de Yamane, es más fácil. Se salen menos las patas, es más fácil de ponerlas dentro, todo, etc. Cuando uno empieza como a innovar, usar los lentes no descritos, hay lentes que las patas se les salen mucho más fáciles que a otros. Sí, Pero si uno logra tener el CT Lucía, que en el caso, nosotros tenemos ahora el CT Lucía, el 602, que es esférico, igual que el otro, las patas todas igual, solamente que el 202 es asférico. Así que anda cuesta mucho sacarle las patas. Yo le he tirado las patas a uno y no. Sí, no lo tenemos acá. A ver, ese lente tiene las ápticas de PVDF, que son las ideales para esto, porque son irrompibles. Acá en Argentina tenemos 2 lentes con ápticas de PVDF. Uno es hidrofílico.
Entonces es el Aquasense 3. Las ápticas son buenísimas. Si vos tenés la certeza de que nunca más le vas a hacer una cirugía de retina o algo, le podés poner ese. Y el otro es hidrofóbico, pero es una óptica bastante dura a veces de plegar. Por eso sigo eligiendo todavía el de Johnson. Si tuviéramos el Lucía, me parece que me voy por ese. Anda súper bien. Sí. Pero Yaman es genial, yo lo encontré genial. O sea, yo antes ponía muchos lentes suturados al iris durante mucho tiempo. Hasta que escuché a alguien decir, que no estoy seguro quién fue, que cuando uno tiene un cuadro en su casa, ¿lo va a colgar de la pared o lo va a colgar de la cortina? Bueno. Suena como más lógico colgarlo de la pared. Si uno lo mira, pensando en el largo plazo. Digamos. Sí, igual, a ver, todas las cosas raras pasan. Ahora me viene un chiquito que es el que operé más jovencito, tenía 9 años cuando lo operé. Lo operé en el 2017, cuando yo empezaba con la técnica. Obviamente es un nene. Estaba jugando con los amigos, no sé si en Chile se dice chilena, cuando le pegás con una patada del fútbol en el aire. Sí. Bueno, acá le decimos... en Chile se dice chalaca. Obvio que se dice chilena, hombre. ¿Cómo se la dice? ¿Qué sé yo? La Argentina le podés llamar. Bueno, estaba jugando con amigos a hacer la chilena, un amigo le pifió y se la puso en el ojo. Vino el otro día y tiene una de las ápticas, a pesar de todo eso, suelta. Entonces tiene una áptica agarrada y la otra no. No divertido, lo significativo es que tenía 9 años y le correspondía un lente de 24,50, que es el que yo le puse. Le hago de vuelta ahora el Yol Master y le va un lente de 18. O sea, le fue creciendo la miopía, llamarle por la ambliopía, por lo que sea. Pero bueno, así que tengo que sacarle la pata que está agarrada, sacarle el lente y hacerlo todo de vuelta. Pero divertido. Pero bueno, se salvó. Sí, se salvó. Y no fue gol. Se salvó y además le corregir la diferencia, que eran 4 dioptrías, que no deja de ser, digamos. Exactamente. Cuando se salen las patas, no pierden el tiempo tratando de sacarlas hacia adentro, porque no las van a poder meter para adentro nunca. Tienen que sacarlas hacia afuera. Sí, es verdad, es verdad. Oye, una cosita, se me está ocurriendo, el mix este puede dar mucho juego, lo de ir cogiendo complicación por complicación de segmento anterior, cirugía refractiva, tal, y ir viendo qué es lo que dice la literatura y por otro lado tener vídeos de soluciones. Eso podría estar muy chulo, si te apetece, Gerardo. Obvio que sí, muchachos, esto de ustedes. A mí me encanta la idea. Esta fue idea de JJ, te llamó a vos, lo armaron con Luciano y yo soy un mero disertante. Así que yo feliz de la vida. Todo esto, como dice Lucho, después lo vamos a ir subiendo a las páginas. Qué guay. Pues nada, Jota, ya sabes. Un comentario final de cada uno, Joaquín. El comentario final de cada uno, yo lo que me quedo fundamentalmente es con el tema de que la responsabilidad con nuestros pacientes no está en el corto plazo, sino en el largo. Y hay que pedir ese compromiso también a la industria, que muchas veces con resultado a 3 meses nos despachan a todos, luego los pacientes son nuestros y tal, ¿no? Y luego lo que siempre os he dicho, ¿no? Qué pasada, qué gustazo, coño, ver vuestras cirugías, tanto las que hacéis de primera como de solución de complicaciones, lo originales que sois. Luego va a congresos europeos, coño, los europeos somos más... que tenemos la espontaneidad que tenéis vosotros para resolver situaciones y tal y cual, ¿no? O sea, que me quito el sombrero, ya sabéis mi admiración. Muchas gracias. Bueno, yo quiero solamente acordarles que estas cirugías son más complejas que las cirugías normales y que uno debiera tomar más precauciones porque la cirugía tiene más riesgo al ser más compleja. Básicamente eso. Luciano. Y yo cuando veo estas cosas me da un poquito de miedo después de operar pacientes de 50 años. Después se me pasa, pero... Después se pasa. Pero digo, pucha, estamos operando gente muy joven, lo que dice Joaquín del tema de los estándares o el seguimiento que tienen estas tecnologías. Mete un poco de miedo, ¿no? A veces pensar, o sea, ¿cuántos lentes que estamos poniendo ahora se van a opacificar en 20 años? Ponele. Esperemos que ninguno. Pero bueno, culéntica no pongo más. No creo que ninguno. Pero bueno. Nada, Pato. Patricio. No, a ver, agradecer que me inviten y yo vivo en Bariloche, que es un lugar de clima frío, y tiene que ver con lo que contaba Joaquín del efecto térmico y la opacidad en las lentes.
Una anécdota les cuento. Me había dejado las lentes en el auto. No me acuerdo, eran acrílico hidrofílico, creo que Oculentis. Sí. Cuando la implanto en el ojo, estaban blancas, lechosas, como esa que mostré en las fotos. En realidad no es tan blanca, la implantaste transparente y se le puso blanca dentro del ojo en un segundo. En un segundo. Sí, Y sí. ya A mí estaban me- puestas, las me dejé. pasó. Y al día siguiente estaban perfectas, Sí. Así es. porque estaban muy, muy frías. A mí me pasó y no estaba descripto, lo mismo. Hacía mucho frío afuera y cuando era bastante más joven, era bastante kamikaze, era un paciente que operé bilateral. Le termino de operar el segundo ojo y estaban las dos lentes blancas. Llamo a la empresa, porque no tenía de recambio, le digo, mandame un par. Había 1 hora y media en moto, desde donde estaba el laboratorio hasta donde estaba yo operando. Lo hice esperar afuera, llegaron las lentes nuevas, entró el paciente al quirófano, las dos lentes transparentes. Dije, mira vos. Esa fue la primera vez que me pasó y la verdad que no fue para nada gratificante. Claro. Y te quedaste Te con hago dos una lentes. pregunta. Sí, obvio. Vos que tenés tantos llamanes, Eh. en cuanto en la realidad, en la vida real, el tilting, que siempre hay un poquito de tilting, ¿qué traducción clínica tiene? ¿Cuál es el astigmatismo promedio que te deja un llamane? No demasiado. A ver, hay que hacer los números reales porque si no todo es muy empírico, pero más o menos es más o menos 1,50 del error esférico, ¿sí? Porque vos la posición efectiva del lente la tenés. Y el astigmatismo es más importante por lo previo que por lo generado por el tilting. Traducido al castellano, si tiene un lente puesto de 7 milímetros de PMMA y se lo tenés que sacar, Por la sutura. o sea, es mucho más significativo en el posquirúrgico la previa del paciente, si tiene un accidente, lo que sea, que lo que vos le inducís de astigmatismo. ¿Sí? O lo que puede llegar a tener de deformación por el tilting. No, no es tan significativo. Es lindo para verlo en el OCT, cuando está más torcido, menos torcido, pero en la práctica no. Vos pensás que partimos de otra base, lo que digo siempre. Son ojos destruidos, ojos que no ven, y el umbral del paciente baja completamente. No es un paciente que quiere ver 10 décimas Jagger 1. Es un ojo que está medio ciego y si llega a 7, 8 décimas está feliz de la vida. Y si llega a 10 décimas con un más 1,50 está más feliz todavía. Entonces la satisfacción por lo general es muy importante en estos pacientes. Acordarse, no ponerse imaginativo en estos pacientes, tratar de corregir el astigmatismo en la misma cirugía. Yo lo Si hago va a mucho. corregir el astigmatismo de alguna forma, hacerlo en un segundo tiempo. Por donde le entro, a ver, yo lo que hago mucho son pareadas. 2 pareadas de 3,2 y bueno, ya con eso sabés que bajás. Depende de dónde esté, un punto y medio, o sea, depende. Si tengo que sacar un lente de 7 milímetros y tiene un astigmatismo de 2, le voy a entrar por el eje más curvo, para aunque sea. O sea, esto es así. Me tengo que andar girando en el quirófano y el llamane lo hago, en vez de horizontal, lo hago